Bien, entonces, para le quiero hablar sobre la exploración de datos. En esta fase, entonces, van a tener un mes para, voy a ver el calendario aquí. Durante el taller, hay otra, dentro de los hitos del taller del 26, nos vamos a ver el 5 de agosto. Esta clase la hace Claudio. Bueno, también voy a estar ahí. Y ahí vamos a hablar sobre taller y calidad de los datos. De ahí, y va a ser como la otra vez, donde después se les da unas pequeñas tareas y ustedes trabajan en grupo en sus datos. ¿Ya? Pero para el 7 de agosto ustedes tienen que presentar lo que es la exploración de datos. ¿Ya? Y por exploración de datos, la idea es que es necesario revisar y conocer qué es lo que hay. ¿Ya? Porque durante esto en general en los proyectos de análisis de datos, antes de empezar a concluir cosas y a dedicarle un análisis más detallado, haciendo clases, clasificadores, uno tiene que saber en realidad qué es lo que hay. ¿Ya? Y la idea es que ustedes puedan describir haciendo una pequeña presentación sobre lo que tienen, entidades y atributos. Eh, Hay que usar estadísticas simples para hacer exploración visual. Y en general, para los atributos, tienen que comentar los rangos, distribuciones y los valores outlier. Los outliers, me imagino que han hablado de outliers, ¿cierto? Ustedes lo saben, han escuchado el término, ¿cierto? ¿Conocen? Sí, Sí, ya. Ah, ya, yo creo. ya, bien. Entonces, tienen que hablar de los outliers también. Y hay que crear gráficos simples. Nos hablan de visualizaciones, aquí son, como decía, son más bien gráficos. Y gráficos como los histogramas, scatter plots, bueno, ahí los vamos a ver, los scatter plots son estas matrices o algoritmos, o gráficos XY también se le llama. Los box plots, que incluso recién vi algunos mostraban sobre estos como de, bueno, si son verticales, tienen unas cajitas aquí y hacen tienen unos puntitos. ¿Ya? Las tablas de frecuencias y la matriz de scatter plots, que se las voy a mostrar ahora. Yo creo que lo tienen que haber visto, pero solo tengo que repasar para asegurarme que ustedes conocen esto. Y estudian las correlaciones entre los atributos. ¿Ya? Con respecto a los histogramas ustedes tienen que mostrar las distribuciones de los valores de los atributos, de un atributo, ¿cierto? Entonces aquí tienen que definir el mínimo, máximo, y si definen también un ancho del bin. Eh, por ahí, dependiendo de la librería, uno define el rango y el ancho del bin o el número de bin, si define solo el ancho. ¿Ya? Y salen usualmente curvas como esta. ¿Ya? Eh, a veces es posible ajustar distribuciones y aparecen curvas o sea, hay veces se ve que como que hay una curva aquí. Entonces uno puede dar de interpolar y definir, hacer la curva más suave, interpolando los datos. ¿Ya? Puede ser, y hay una técnica que se llama esta acá de la estimados de las densidades por zona. ¿Ya? Pueden ser alguna de las dos. Y con respecto a las distribuciones, en realidad lo que me interesa es que en general los histogramas uno empieza a ver distribuciones como esta, ¿cierto? Usted esta la tiene que conocer, ¿cierto? Eh, la gaussiana, ¿cierto? O distribución normal. ¿Ya? Y que en general es como bien bonito. En general, casi todos los análisis de datos siempre hablan de gaussianas, ¿cierto? Y aquí una gaussiana se define por dos valores, la media el sigma, la desviación estándar. ¿Ya? Y que cuando se cumple, al menos en la gaussiana, en la teoría, ¿cierto? Esto es como un sigma para allá, un sigma para acá, y eso cubre el 68, con dos sigma uno está con el 95% de todos los casos están alrededor de la media y con dispersión de dos sigma, y con tres sigma ya estamos como en la totalidad, ya el 99,7%. Ya esto lo tienen que haber sabido. Ahora, lo que me gustaría que sepan es que en general, en mucho análisis de datos se tiende a como asumir que todo es gaussiano. ¿Ya? Y la verdad es que tienen que tener ojo con esto, porque esto funciona muy bien, hablar de la media y la varianza o la división estándar funciona muy bien cuando los datos están concentrados en torno a un valor promedio, ¿ya? Que no es siempre. ¿Ya? Y en general, el análisis de datos, la verdad es que no es, yo diría que lo que más común es cuando los datos siguen una distribución power law. Les tengo que presentar esto. En general no se habla en análisis de datos. Y se los tengo que comentar. ¿Ya?
una distribución power law o ley de potencia son las que tienen esta forma. ¿Ya? ¿Dónde se ven esto? Es en que las distribuciones gaussianas tienen, por ejemplo, la altura promedio de alguien, de la población, el peso promedio y todas las cosas así como medidas de las personas son típicas que siguen gaussianas. Ahora, ¿qué distribuciones siguen esta distribución ley de potencia? Por ejemplo, a ver, alguna típica sería la de, si ustedes están analizando seguidores en una red social, el número de seguidores, la cantidad de personas y número de seguidores. Entonces aquí hay unas pocas personas que tienen millones de seguidores, algunas tienen miles de seguidores, cientos de seguidores y la gran mayoría tiene decenas. ¿Ya? Y uno, dos, tres, una gran mayoría, dos, cinco, 10, 20, y se empieza a- ¿Han escuchado, les han hablado en los cursos de esta es la ley de potencia? Esta distribución Power Law. Sí, profe, en estadística lo vimos también. Ya, ya, ok. Bueno, se los comento porque cuando uno habla de esto, esta distribución, la media y la varianza no significa nada. ¿Ya? No dice nada que ustedes digan cuál es la media de los seguidores por ejemplo, estaba diciendo aquí la cantidad de seguidores en una red social. Decir cuál es, no, que en toda la población el promedio tiene, no sé, 80 seguidores. Ya eso no dice nada es distinto a decir en la población la altura media es 1,60 m. Cuando es 1,60 m no sabe más o menos qué está alrededor. Cuando uno dice el promedio son, no sé, 80 seguidores, eso no dice nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de hecho usualmente no están en la mitad y en general está como que los de arriba influencian mucho y al menos de lo que he visto en los datos, si hay un 100% los datos y uno calcula el promedio está como por en la zona, está como por acá, como por el 10 o 5%, ¿ya? Y no dice mucho de la población. ¿Ya? Tampoco tiene sentido hablar de más o menos un sigma, ¿ya? O dos sigmas, no tiene sentido. Usualmente los sigmas son gigantes y en los más o menos sigmas sale todo. ¿Ya? ¿Ya? Ojo con eso. Los sitios más visitados de Chile también o las visitas de los sitios también va a pasar lo mismo. Cuando uno tiene el sitio más visitado será, en Chile será, no sé, por algún noticiero, el Mercurio, digamos, o no sé, la última noticia podría ser, ¿no? No sé, y ahí hay los más visitados y después van bajando y la gran mayoría de los sitios de Chile tienen poquitas visitas. ¿Ya? Y de nuevo, hablar de la visita promedio no tiene sentido. ¿Ya? ¿Y cómo uno puede saber? Bueno, ¿cómo uno puede saber si es que algo es Power Law o no? Mediante un histograma. ¿Ya? Y lo otro es también saber que uno de antemano uno puede tener una intuición. Eh, ¿Saben algo más o menos así de alguna intuición cuando les hablaban de la Power Law estadística? ¿Cuándo sucede? O cuándo sucede una normal, primero, así como intuitivamente. ¿Cuándo aparece una normal y cuándo aparece esto? Por ejemplo, si les digo eh, eh, lo- la, la- la población de carnívoros, herbívoros, ¿cierto? Por ejemplo, si decimos están los herbívoros, los carnívoros, bueno, tiene que haber hay distintos niveles de carnívoros, ¿ya? Y se ve que no es que va a haber un nivel de media y que van a haber unos poquitos herbívoros y unos poquitos carnívoros mayores y van a estar todos en una zona intermedia, eso no va a suceder. Bueno, igual me sale raro el ejemplo. A ver, los ingresos. Los ingresos de un país. El ingreso promedio, o sea, la distribución de ingresos, me imagino que, bueno, en Chile, ahí, pero no es que sea en Chile que sea distribución Power Law, ¿cierto? Sino que es en todo el mundo, en todas partes. Porque hay algo que hace que sea Power Law. ¿Les tinca? ¿Les suena que puede ser? Cuando los extremos son muy, muy alejados, en el sentido de
¿De datos? de- no, no, por ahí. Tiene que ver con el... Un grupo ¿sí? pequeño concentra la gran concentración de ingresos, entonces por eso pago el dato, ¿no? O sea, claro, esa es la consecuencia, pero ¿por qué aparece esa concentración? Por ahí va, ya, usualmente sucede cuando hay interacciones. ¿Ya? Cuando algo es independiente y no influye en los otros, tiende a suceder normales. El hecho que yo mida, no sé, 1,80, no le quita altura al otro, ¿ya? Y no influye en la altura de los demás. ¿Ya? Eso hace que cuando las cosas, y por ejemplo, que yo me saque una nota no le quita nota al otro, si es que incluso las distribuciones de eh, notas que tienen, no sé, los alumnos, va a ser algo del tipo gaussiano. Siempre va a haber como una nota promedio y se van a ir distribuyendo. ¿Por qué? Porque las notas no hay interacciones en las notas. Pero cuando incluimos interacciones en un sistema y que la parte de los ingresos, cuando uno tiene más plata, hace que uno tenga más plata, ya, y como que fomenta eso, ya empieza, pues son interacciones más complejas, empiezan a aparecer estas power laws. ¿Ya? Cuando uno tiene un sitio en internet y uno recibe muchos visitantes, el hecho de tener visitantes me hace que yo sea más conocido y tenga aún más visitantes. ¿Ya? Y el hecho de que haya un sitio con muchas visitas, por ejemplo, un noticiero con un sitio de noticias con muchos visitantes, hace más difícil a que aparezca otro sitio de noticias. ¿Ya? Porque cuando uno ingresa a un sitio, deja de ingresar a otro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende un poco ese caso? Eso de las interacciones. ¿Ya? Y que quiero que ustedes traten de encontrar ese olfato de cuando ustedes están analizando datos, sepan que va a haber alguna distribución, una ley de potencia. ¿Ya? ¿Ya? Y que tengan ojo con eso. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hablar de media ni varianza. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Bien. Entiende, profe. Se entiende, ya, eso. Entonces, interacciones, ya, interacciones. Yo diría que esa es como la clave, y esto se pone bien de moda ahora en análisis de datos, ¿ya? Porque en general, cuando uno hace análisis de crecimiento de árboles, por ejemplo, así como ciencia clásica, siempre va a haber un crecimiento promedio más, y es muy típico en la estadística tradicional que hay en gaussianas, ¿ya? ¿Ya? Pero cuando uno está digitalizando el mundo y haciendo análisis de datos, uno está digitalizando solamente las interacciones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ahora viendo los datos, ahí, el de las telecomunicaciones, le apuesto que va a haber alguien, los que petetean, ¿ya? Va a haber alguien que va a petetear muchísimo más que el resto. ¿Ya? Eh, y, que, eh, eh, y que va a concentrar una gran cantidad de interacciones y el resto, y van a haber unos grupos con poquitas interacciones. ¿Ya? Esto iba a pasar eso. ¿Ya? No, en ese caso, bueno, finalmente que los datos son los que mandan, pero no creo que haya así como una interacción promedio, un grupo un poquito más, un poquito menos. ¿Ya? Yo creo que la cantidad de PTTs si uno los ve por personas, van a haber unos que se disparan y otros que van a ir muy, muy bajos. ¿Ya? Y eso les dice que finalmente estudien eso, porque ahí no va a tener sentido hablar de la media ni la varianza. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, eso se los tengo que comentar. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque después cuando hagan la exploración de datos y vean media y varianza, no anden poniendo media y varianza en todos los datos, tienen que saber más o menos qué distribución son. ¿Ya? Bien. Con respecto a cuando uno quiere caracterizar ahora ya algo más gaussiano, ¿por qué? Porque el análisis de percentiles igual nos permite saber un poco de si es gaussiano o distribución ley de potencia. ¿Ya? En realidad lo que me interesa es hablar un poco del boxplot. ¿Ya? Esto se lo tienen que hablar en visualización. Me parece que ya tuvieron el curso de visualización. A ver. Sí, ya Sí, ya Vimos, estuve. profe. Sí, ya estuve. Ya. Bueno, aquí, ¿cierto? Esto se llama el rango intercuartil bueno, en realidad de lo que he visto, a veces lo redefinen las librerías de otra forma, pero ¿cierto? Está como el rango intercuartil. Esto de aquí no es el promedio, es la
la moda, ¿cierto? La mediana. La mediana, no, la mediana, perdón, sí, la mediana, que es como el percentil 50. Y aquí está el rango intercuartil, entonces aquí se habla del 25 a... Ahí hay un rango y esto se extiende al doble para quedar ahí en percentil, pero en percentiles. Y estos son los que se salen de esos rangos. Entonces es que hay como... Entonces esto es muy asumiendo unas cosas como tipo gaussianas. ¿Ya? Así que... a ver, ¿cómo era? Está la distancia entre el percentil 25 y 75. Eso sería el rango intercuartil. No, perdón, este de aquí. Y después, y sobre eso viene el rango, entonces este sería el rango intercuartil. Y sobre eso se habla del rango adyacente superior, que es tomar esta zona, pero extenderla para el lado. El mayor valor que es, bueno, para acá, el mayor valor que es menor a la mediana más 2 veces el rango intercuartil. Entonces de la mediana tomamos eso de ahí y tiene que ser 2 veces, pero no es en distancia de acá, sino que en percentiles. ¿Sí? ¿Y por qué es interesante eso? Para saber los que se salen de eso, y esto de aquí lo vamos a poner como comillas, sí, outliers, los que se salen de ese rango, que vendría a ser como las colas de la gaussiana. Bien, espero que lo hayan visto bueno, para que lo entiendan. Y el otro comentario que me gustaría hacerle es con respecto a la regresión lineal. ¿Ya? En la regresión lineal uno tiene una nube de puntos de un valor y su observación, y uno puede encontrar los parámetros tal que la observación sea igual a una multiplicación del valor x por una constante y sumándole otra constante, ¿cierto? Y eso es una red. Y eso dice que depende linealmente el i del x, ¿cierto? Que multiplicarle algo, sumar algo. Y esto es lineal, ¿por qué? Porque si el x se duplica, entonces el i se duplica. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces uno hace una regresión lineal que permite encontrar los mejores a y b que logran la mejor predicción, que minimizan el error entre el valor real y la predicción. ¿Ya? Nada del otro mundo lo tienen que conocer. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, le dijo, ojo con esto, porque comúnmente en los gráficos, cuando hacen unos gráficos XY, estos de dispersión, es muy fácil poner esa línea, ¿ya? Y que es como la línea de interpolación, y esta línea es la que comete el menor error total de interpolación. ¿Sí? Y esta línea aquí se caracteriza por el A y B, por el par de números que definen ahí la pendiente, se llama uno. Esto es como decía Samedio. La pendiente y el n era este, ¿cierto? Ya, ya, estamos claros. Ya, ahora, ojo con análisis de datos. A mí, yo diría que en general, no sé por qué a los que hacen expresión de datos les encanta poner línea de tendencia y en general no lo hagan. Súper malo. ¿Ya? Y me voy a enojar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las líneas de tendencia son súper mentirosas. ¿Ya? Una línea de tendencia, la idea de hacer una regresión lineal es cuando uno quiere encontrar el A, B, porque hay un fenómeno que es lineal y uno quiere encontrar los parámetros, ¿ya?, de ese fenómeno lineal. ¿Ya? No es para ver la tendencia si va creciendo o va decreciendo. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo de que a estos datos, si uno le calcula regresión lineal, va a salir esta. Y vean en realidad cuál era el efecto. ¿Ya? ¿Ya? Así que esto no va creciendo. Se ve, ¿cierto? ¿Ya? O aquí hay otro caso donde la línea va por ahí, y este dato de acá, como uno hace regresión lineal y interpola todos los datos, incluso los que están outliers, influyen también en eso, y entonces sale el A, B va para allá. Y aun cuando uno diría que esto iba por aquí. ¿Ya? ¿Ya? No hagan regresión lineal ni esa línea de tendencia para predecir datos futuros, a menos que sea un comportamiento lineal. ¿Ya? ¿Ya? O peor aún, acá hay otro ejemplo donde con todos los datos totalmente concentrados aquí y un solo dato por allá, y aparece. Y lo más curioso, estos 4 valores es la misma recta.
¿Ya? Ya, sacado de este libro, les voy a dar el dato de este libro, de análisis de datos. Ya, espero que les quede grabado. Ya, por favor, las líneas de tendencia en general, es súper fácil hacerlas en un Excel, en un gráfico, súper fácil hacerlas, súper fácil equivocarse y en general no hay que hacer. Ya, les daría como regla general, no lo hagan. ¿Ya? ¿Por qué se los comento? Entonces, usar regresión lineal para encontrar parámetros de un modelo lineal. Si uno sabe que un modelo lineal, podemos encontrar el modelo lineal. ¿Ya? Algo típico que he visto, por ejemplo, hacer gráficos como este. ¿Ya? Esta línea de acá, no la hagan. No la hagan, no dice nada. ¿Ya? No. Eso es pura tendencia, puro sesgo de ver algo que la verdad es que no está. ¿Ya? Por las razones que les comenté recién, esto podría ir para un lado, para el otro, es influenciado por los outliers. ¿Ya? Así que esto, por favor, no dice nada, no dice nada. Y menos en este gráfico y este R dice que tanta correlación y siempre salen súper malos. ¿Por qué? Porque no es lineal. ¿Ya? ¿Me creen? ¿Algún comentario? Por favor, no lo hagan. Lo voy a ver con rojo, no lo hagan. Si hacen un gráfico, lo más probable es que esté mal. Y aquí, y este era otro, creo que era el mismo estudio que vi por ahí, sacado de un lugar que vi. A una gran nube de puntos, no sé por qué le ponen una línea. Una línea, creen que eso dice que va para arriba. No. Lo único que dice es que esto es una gran mancha y que aquí está un poco más alto que abajo, pero eso no sé. Si quieren comentar eso, no pongan una línea que interpola todos los puntos. ¿Ya? No, tampoco, no. ¿Eh? Dígame. Pero como usted dice, cuando uno sabe que, digamos, detrás podría haber eventualmente un comportamiento lineal, por ejemplo, relacionar la cantidad de horas de estudio con las calificaciones, quizá. ¿Por ahí se podrían hacer este tipo de cosas o en general Yo diría que no? no. Yo diría que cuando uno sabe que es lineal, pero es que en ese caso no sé si es lineal. La verdad es que el caso es justamente que se dudo que sea lineal. Lineal es que lo multiplico por 5 uno y hay 5 del otro. Se multiplica por 5 el otro. No, seguro que ahí hay un tema como más de saturación y que no sucede. La regresión lineal tiene un nicho súper bueno cuando quiero encontrar la mejor interpolación, encontrar la mejor recta que interpola todos los puntos. ¿Ya? Y que además es que es este caso acá. Pero además tiene el problema de que uno interpola todos los datos y que hay datos que influyen que están fuera. Y que de hecho hay otras formas mejores de interpolar. ¿Ya? Para tratar de sacar cuando hay outliers, que es lo más común en datos reales. ¿Ya? Si en datos reales eso de la interpolación está como que no funciona. Y es súper cómodo hacerlo en Excel y muchos lo hacen y están todos mal. Tratando de ser como bien exagerado, por favor, para que quede el punto. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, bueno, claro, este termina yendo para abajo, pero en general lo que decías tú en el ejemplo era que yo creo que como que se van saturando los comportamientos y uno dice, claro, recta y pasa así. Y claro, ¿y para qué uno quiere hacer la recta? El punto es que uno quiere como, donde ya es el siguiente punto, ¿por qué uno quiere hacer la recta? Si uno quiere hablar sobre lo que viene acá a continuación, la verdad es que es súper mala idea interpolar una recta porque la recta con mínimos cuadrados lo que hace es interpolar todos estos datos de acá. Pero si uno quiere saber lo que va a pasar a futuro, la verdad es que interpolar los datos del inicio no tiene mucho sentido. ¿Ya? Por ejemplo, acá uno quiere saber lo que pasa por acá y por qué este dato de aquí está influyendo en la interpolación de acá. ¿Ya? Si uno quiere de verdad tratar de hacer predicciones, entonces uno no hace esto. ¿Ya? Uno se preocupa de predecir. ¿Ya? A veces que uno quiere intercalar, como imputar y tratar de corregir gaps entre los datos, ¿ya? Eso tampoco se hace con una recta de este estilo, ¿cierto? Porque uno tiene que preocuparse en el gap entre todos los datos. ¿Ya? Entonces, los dos casos típicos donde he visto que intentan usarlo es para o predecir o interpolar, y en los dos casos no hay que hacerlo con el modelo lineal, es una mala forma de hacerlo, el modelo de interpolación por mínimos cuadrados. ¿Ya?
De hecho, por aquí, acá hay otro ejemplo donde habla de cómo, esto de mínimos cuadrados en general. ¿Ya? Si es que uno quiere, es como un ajuste global, entonces los parámetros pueden tener errores sistemáticos arriba, aquí consistentemente se equivoca o interpola por abajo y aquí consistentemente por arriba. ¿Ya? Entonces, no, esto de interpolar globalmente es súper cómodo, pero la verdad es que si uno lo quiere hacer bien, no es la forma. ¿Ya? No paramétrico, aproximaciones locales. ¿Ya? Eso sería como la idea. Y si no me creen, uno golía, pero cuando uno lee un libro, dijo, esto ya está súper bien. Ya, por fin. Por ejemplo, ahí le voy a poner un par de chistes típicos. En una nube de PUT para que vean que en realidad uno ya los que lo hacen, uno que análisis de datos y no ve gráficos como eso, por favor no lo hagan porque hay hasta chistes de gente que hace esto. ¿Ya? No le quedan cuando las interpolaciones son más difíciles que encontrar escalas. Los que interpolan ayer, cuando alguien se casa, ayer tenía 0 maridos, hoy día tienes un marido, entonces si interpolamos linealmente, ¿ya? ¿Cierto? En un año vas a tener 365 maridos. ¿Ya? ¿Ya? O aquí que hablan ahí de las distintas formas y cómo, cuando uno ve estas interpolaciones, está súper bueno esto, más bien uno entiende al habla del que está haciendo la interpolación, ¿cierto? Hice una regresión, sea algo de matemáticas, ya, no sé, bueno, ya se lo dejo de leerlo, por favor, no. Ok, bueno, en la exploración de datos, eh, ustedes espero que hagan correlaciones. Acá hay dos gráficos de correlaciones, donde espero que de todos los atributos, algo típico es tratar de hacer para cada uno de los atributos, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acá hay 11 atributos, en este dataset tenían 11, entonces uno hace una matriz de 11 por 11 con las combinaciones de todos contra todos, ¿ya? Y uno trata de ver la correlación entre ellos, entonces esto va a dar un número entre 1 y menos 1, 1 si es que están correlacionados positivamente y menos 1 si es que están negativamente, ¿ya? Y los dos casos son súper interesantes, y cuando no están correlacionados va a dar un valor cercano a 0. Y cuando uno habla aquí de la diagonal, por supuesto que los valores están correlacionados consigo mismos, ¿ya? Pero lo que se grafica aquí es el sigma, la dispersión o la varianza. ¿Ya? Entonces, aquí uno permite ver, hay datos que están muy correlacionados. ¿Ya? ¿Por qué les comento esto? Porque cuando ustedes dicen que tienen, por ejemplo, vi alguien que tenía 144 datos, me dice, oh, muchísimos datos. Hay que ver las correlaciones porque comúnmente sucede que los datos en realidad están representando el mismo fenómeno de distintas formas. Y al final, cuando uno aumenta, todos aumentan. Y cuando sucede eso es porque la verdad es que no hay datos. Ya, no hay datos, uno quiere datos no correlacionados. Eso significa que están midiendo cosas que el otro no mide. Y entonces están haciendo aporte. Cuando hay muchas correlaciones, por ejemplo, aquí este dice gamma A, B, C. Estos gamma A, B, C, no, gamma A, B y C están los tres correlacionados con estos de acá. Ahí uno ve que hay entre esos 6, al parecer, como que hay uno solo. ¿Ya? Esos 6 en realidad es uno, porque los otros 5 están correlacionados. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende qué es lo que espero que vean con las correlaciones? Cuando uno dice tengo muchos datos, ojalá que sean datos no correlacionados, si no en realidad tienen menos datos. ¿Ya? Y aquí era un gráfico que, aquí dependiendo de la librería, la forma de visualizar, lo hacen de distintas formas. Aquí lo hacían en vez de mostrarlo rojo-negro, mostrar, aquí en vez de mostrar como el tono, qué tan 1 menos 1, aquí lo hacían como con un relojito. Puede ser. Y después mostraban así los valores que estaban extremos en algunos de los dos lados. No sé, ahí depende cómo lo quieran ver ustedes. Lo otro que ustedes espero que hagan son las scatterplot matrix. Yo diría que este gráfico es súper útil para la exploración de datos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esto? Esto es esencialmente calcular el gráfico, el de dispersión, el gráfico XY, donde aquí tienen atributo 1 y atributo 2. Y para cualquier par de atributos, uno ve los valores entre ellos. ¿Ya? Esto es
esto lo que permite ver es como la matriz de recién que vimos de correlaciones. Puedo ver las correlaciones, pero más que ver un número, o algo y dice está mucho o poco correlacionados, uno puede mirar qué tan correlacionado es visualmente. ¿Ya? Y aquí está probando las combinaciones de todos contra todos. ¿Ya? Como aquí está el gráfico XY y aquí sería el YX, entonces eso con esto son iguales. ¿Ya? Este con esto son iguales, solamente que están intercambiados los ejes. ¿Ya? Así que basta mirar una mitad. ¿Ya? Ok. Dígame. Una pequeña duda, volviendo un poco al tema anterior. ¿Ahí está? Me quedó claro Uy, una en vez. el tema. No, es que está como que me demoré en preguntar porque pensé que venía más adelante, pero Dígame. como que fue súper reiterativo en lo que no hay que hacer y qué es lo que deberíamos hacer si queremos, por ejemplo, como dio el ejemplo Juan, de indicar como alguna relación entre, no sé, horas de estudio y calificaciones. Sí, yo diría que, mira, por lo menos lo que pueden hacer es, se ve que hay correlación. ¿Ya? De hecho, tiene que ver como con esto. ¿Ya? Y Pero, por que, ejemplo, ¿la correlación bastaría? claro, y con un gráfico como esto, yo creo que es suficiente. Saber que mientras uno aumenta, y más que el número, este scatter plotmatic yo lo encuentro súper bueno para entender lo que va pasando de forma global. ¿Por qué? Porque si después quieres tratar de hacer una línea de tendencia, eso ya es un análisis. ¿Ya? Y el análisis hay que trabajarlo y hay que tratar de hacer unas predicciones buenas y hay que ajustar un modelo de predicción que probablemente no va a ser lineal. ¿Ya? ¿Ya? Entonces diría que, ojo con lo que decía, que lo reiterativo de la regresión lineal es que eso se hace de forma de más. Como que es una predicción, y la verdad es que es como predicción está muy mala. Y si uno quiere saber más o menos de qué va, esto es suficiente. Esto es suficiente. Sin tratar de decir si es que es lineal o no lineal. Uno ya quiere saber la correlación, esencialmente. Esto es lo que uno quiere saber. ¿Ya? Yo creo que traten de hacer eso. Y si de verdad ustedes quieren tratar de predecir uno con el otro, entonces hay que ajustar un modelo. ¿Ya? Y el modelo puede ser hasta como con un clasificador, o un modelo de regresión, digo, o red neuronal y todo ese rollo. O algo más simple con un modelo ajustado por uno, pero uno tiene que estudiar en realidad cuál es la fórmula. Probablemente no es lineal. Digo, la predicción hay que hacerla en serio. Esa predicción a media, no, por favor, no es ni lo uno ni lo otro. ¿Te respondí la pregunta o no? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, gracias. Bien, eso. Entonces, en el Scatter Plot Matrix, lo que yo espero que ustedes hagan es que grafican las combinaciones de todos. Esto lo tienen que haber visto, ¿cierto? En visualización de datos. Sí. ¿Sí? Ya. Bien. Bien, entonces se lo reitero aquí porque espero que lo rescaten. Ya dentro de todas las cosas que les mostraron, por favor, recuerden este. Y esto es una forma muy común de cuando uno tiene un gráfico de... Claro, cuando son 144 está difícil ver 144 por 144 combinaciones todas contra todos. No, claro, uno va a quedar turbio mirando tanto. Pero cuando son menos, claro, aquí en este alcanza a ser unas 7, 10 máximo. Uno puede empezar a ver todos contra todos. ¿Ya? Y aquí empiezan a aparecer efectos súper interesantes para entender los datos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que uno quiere hacer en exploración de datos? Cada uno quiere saber de qué de qué datos tengo, pero ojo con la exploración de datos. Uno cuando hace exploración de datos no tiene un objetivo ya. Por eso es que ahora cuando definieron en el taller, les trato de pedir un objetivo. No sirven los datos solos, tienen que saber, querer hacer algo con esos datos. Entonces, cuando uno hace exploración de datos, uno trata de hacer el clasificador a mano, a ojo, porque aquí esto empieza a hablar, por ejemplo, si uno quiere estudiar, claro, la relación, en estos datos dice acidez, azúcar, cloridrias, no, si uno quiere saber el impacto del azúcar en algo, uno empieza a ver si es que hay alguna correlación entre datos y uno puede predecir el otro. ¿Ya? Y cambio, si son... Entonces aquí, mira, aquí la acidez pasa con algo con las cloridrias, que cuando la cloridria es alta, la acidez es baja. ¿Ya? Entonces ahí uno dice, y ahí uno puede empezar a saber si es que uno trata de hacer un clasificador, pero en la cabeza de uno. ¿Ya? ¿Ya? Y uno trata de entender por qué, porque después uno va a correr un algoritmo. ¿Ya? Y el algoritmo va a hacer lo que va a hacer, pero ese algoritmo tiene que saber si es que está haciendo algo que tiene sentido en los algoritmos. Hay que tener ojo porque si corren solo de repente se van por cualquier parte y optimizan a óptimos absurdos.
De ahí uno no se da cuenta. Y uno tiene que saber si es que hay esperanzas de que un clasificador obtenga un buen resultado. Ya, un clasificador va a ir mucho más que esto, no va a ser solamente pares, sino que va a probar combinaciones de muchos, ¿ya? Para ver correlación entre varios al mismo tiempo. Pero uno tiene que, aquí con esto uno huele que la cosa va bien o va mal, ¿ya? Me expliqué, igual fui medio ambiguo, pero espero que se haya entendido cuál es la idea. ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí, se entiende. Ya. Aquí hay otros scatterplots de otra librería y que aquí algunos lo grafican. El scatterplot en realidad es scatterplot matrix, esencialmente es desde aquí para abajo. Cada librería le pone más información y los gráficos quedan cada vez más difíciles de ver, ¿ya? Porque aquí en la diagonal, en el anterior, en la diagonal ponía el nombre solamente, aquí pone además como un histograma de ese. Y al otro lado pone como el número que esto, sospecho, no estoy seguro, pero sospecho que esto es la covarianza. Y de lo que veo aquí, en realidad hay unas líneas que no sé qué significan. Hay librerías para graficar todo y que, por ejemplo, esto. Y acá hay otro gráfico, donde aquí hacen el scatterplot matrix y en la diagonal ponen el histograma. Y lo que me parece interesante, se los tengo que comentar, es que cuando ustedes tienen, por ejemplo, hay que hacer un predictor si es que alguien, si es que no sé, se va a fallar algo, ¿ya? Y uno tiene distintos atributos de la persona y si la persona se va a enfermar, ya digamos se va a enfermar. Entonces aquí están estos son atributos, no sé, digamos, de la sangre, ¿ya? Y lo que sucede es que uno quiere saber si es que los que se enferman tienen un comportamiento distinto a los que no se enferman, ¿ya? Entonces aquí uno puede ver los datos y si uno pone todos los que se enferman y no se enferman en unas grandes nubes, claro, unas tapan a las otras y después no se ven los comportamientos. Lo que sale mucho mejor es, para que lo hagan en la exploración, aquí ponemos están todos rojos, son todos del tipo se enferman, y en otro scatterplot ponemos no se enferman, ¿ya? Y lo que he visto que es súper útil es empezar a jugar a hacer un mini video con los dedos, de avanzar y retroceder página. ¿Sí? ¿Se ve o no? Porque igual por internet quizás no se ve el flip que estoy haciendo. Sí, se ve. Sí, se ve como... Supongamos que unos son los tipos personas se enferman, otros son tipos personas no se enferman. Y claro, cuando un atributo no permite predecirlo, entonces claro, esas nubes se mantienen igual. Pero cuando hay una gran diferencia, uno a ojo, uno encuentra, mira, ahí hay algo que los diferencia y probablemente un clasificador va a tomar esos atributos, ¿ya? Entonces, si uno ve que son todos iguales y para las dos clases son todos iguales, claro, poca esperanza de que un clasificador logre algo, ¿ya? ¿Sí? Se entiende, y que, ojo, aquí cuento que es lo mejor hacerlo así, cuando uno hace una exploración sabiendo las clases que uno quiere analizar. Y que si ponen las dos juntas, los puntos rojos con los puntos aquí azules, y si los ponen juntos, se va a ver una gran nube que una tapa a la otra y no se entiende nada, ¿ya? Creo que lo que he visto es mejor es hacer esto. Bien, por favor, háganlo si corresponde al proyecto de ustedes. Bien, otra cosa que me interesa comentarles con respecto al test de hipótesis es que queremos saber si es que un experimento tiene efecto o no. Esto es hablar un poco más de ciencia. Como estaba hablando de data science, hay que hablar un poco más de la ciencia tradicional típica, ¿ya? Cuando hablamos de la ciencia tradicional típica, tengo que hablar de esto que se llama la hipótesis nula, ¿ya? Y que cómo se hace de ciencia. Usualmente lo que uno hace es que uno hace un experimento para saber si es que hay, no sé, un remedio, cura el resfriado, o el coronavirus, podría ser, ¿ya? ¿Cierto? Uno necesita tener dos grupos, un grupo al que le aplica el experimento y otro al que no, ¿ya? Y la idea es que en cada uno, a uno les doy el remedio, al otro no, y quiero ver si es que los que se enfermaron, la cantidad de enfermos es muy distinta en un grupo y en el otro, y uno asume que si es que hay una diferencia notoria, entonces lo único que cambió fue
yo le di el medicamento, entonces esa es la causa. ¿Ya? Ya, eso es como la ciencia típica. Entonces lo que uno trata de buscar es si es que hay una diferencia significativa, lo que se llama la hipótesis nula, es no hay efecto, y la hipótesis alternativa, que sería, por tanto, sí hay efecto, y uno trata de rechazar la hipótesis nula, ¿ya? Y que la verdad es que la conclusión es que uno dice, no es verdad que no hay efecto, ¿ya? Rechazo la hipótesis nula. ¿Ya? Que no es lo mismo, ojo, no es lo mismo que decir que el remedio cura la enfermedad, ¿ya? Pero uno entiende eso. ¿Ya? Y así cómo funciona la ciencia. Todo esto no es que el remedio cure la enfermedad, sino que uno no puedo decir rechazo que no hay efecto, que no pasa nada. ¿Ya? Y entonces, si es que no se encuentra la diferencia, entonces fallo en rechazar la hipótesis nula. ¿Ya? Y aquí, para rechazar la hipótesis nula, hay una cosa que se llama, es que uno tiene observaciones, y para hacer esas observaciones, por ejemplo, uno dice cuántos, bueno, en este caso no es exactamente eso, uno trata de ver si hay una población y uno quiere saber, a ver, tiene que ser otro ejemplo acá. Si es que cuántas veces un N, por ejemplo, las veces que o dinero gastado, ¿ya? Dinero gastado en comprar, y si es que el efecto del retiro de los fondos de la AFP influyó en el aumento de las ventas de zapatos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Es que uno trata de ver si es que uno calcula antes de que ocurra este efecto, uno ve el estudio de el promedio gastado de todas las personas, y se supone que en distintos ámbitos, entonces se supone que son cosas muy parecidas y hay un promedio de la población de cuánta plata gastan las personas, y que supongamos que acá hay un promedio, y en total uno trata de ver cuál es el promedio de la población, y el promedio de la población, en función de los datos, uno define lo que es como un intervalo de confianza. La media está aquí y se distribuye alrededor de una media. Y después uno viene con el otro, viene este sería como el grupo control, y el otro grupo tiene otra media y otra varianza, y uno quiere saber si es que efectivamente son distintas o no, si es que las medias están separadas, suficientemente separadas. ¿Ya? Y eso se le llama lo que se llama los intervalos de confianza. ¿Ya? ¿Por qué les estoy comentando esto? Bueno, primero para que sepan ahí que acá hay un rango que se llama el 95% o un 5% de error, y a eso se le llama el p-value en ciencia. Y el p-value dice que con una certeza de un 95% o con un 5% de error, concluyo algo. Concluyo que sí, el remedio cura la enfermedad, ¿ya? Con un 5% de error. ¿Ya? Y primero hacerle discusión de este 5%, ¿ya? Que es un número totalmente arbitrario, y que en general antes, el principio era un 1%, y si uno se pone a investigar por qué en ciencia se habla de un 5% de error. ¿Ya? No sé, 5% de error, no sé si me da, pero es harto igual, ¿ya? Para algunas cosas. Por ejemplo, de hecho, en algunos casos, 5% es 1 en 20, y al menos uno no se jugaría la vida en 1 al 20, es riesgoso. ¿Ya? Y de hecho, el coronavirus tiene una mortalidad como 5%, ¿no? No, bueno, 5% es harto. Y que, por supuesto, que poco probable, no es como un cari 6, ya, pero es harto. ¿Y por qué aceptan un 5% para aceptar que el error es para decir si es que me equivoco o no de que un remedio tiene efecto? Lo que le interesa de la ciencia, léanlo, porque la verdad es que no hay justificación. Y en algunos casos hay un 1%. 5%, la única razón que he visto es porque es más fácil publicar paper y lograr efectos. Porque si uno quiere un 1% de error, casi todos los estudios darían falso. ¿Ya? Es la única razón que he encontrado. ¿Ya? Bueno, es un valor arbitrario, y aquí uno puede, si se le interesa ese tema, pueden dedicarse un poco más a eso. ¿Ya? Y que, ojo también con la ciencia cuando dice que si tiene significancia estadística,
se transforma arbitrariamente en una decisión booleana, ¿tiene o no tiene efecto? Cuando les digo el remedio cura o no cura el resfrío, es una dicotomía falsa, ¿ya? Porque primero no tiene por qué ser cura o no cura. Usualmente hay rangos, ¿ya? Y magnitudes, ¿ya? Y eso como que, bueno, la ciencia tradicional se reduce a eso y hay que tener ojo, porque les comento esto, porque cuando uno hace más data science, uno empieza a decir esto y trata de evitar la parte mala, ¿ya? de esta ciencia. Por ejemplo, con una conclusión típica, con un ejemplo, el 95% se concluye que comer algo aumenta la probabilidad del cáncer. Entonces uno dice, X estaba prohibido, ¿ya? Pucha, la verdad es que el aumenta es binario y no dicen en cuánto aumenta. Si es que no aumenta en un 1% la probabilidad o un 500%, es como, claro, fumar produce cáncer, pero muchísimo, aumenta la probabilidad del cáncer. Distinto a otras cosas que aumentan la probabilidad del cáncer, pero muy poquito, pero aumenta. Entonces hay que tener ojo con esas conclusiones, porque y todo esto va, bueno, aquí hay un par de chistes. ¿Tienen algún comentario de esto? ¿O discusión? ¿No me creen? ¿O si me creen? Pueden no creerme, y pueden discutir. ¿No? ¿No? Bueno. Y aquí hay aquí un par de chistes ahí hablando sobre esto del p-value y cómo si le da justo 0,5, que es como el índice de certeza, tiene que ser lo significante, o si es que está bajo eso, tratan de ahí como de tratar de corregir para publicar el paper. ¿Ya? Y como 5% es suficientemente factible hacer harto experimento y sacar algo, concluir algo falso. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Me encuentro divertido y como este caso que habla ahí de, bueno, un chiste así, que dice ahí de cómo tratan de ver la relación entre el acné y las gomitas. Y entonces dice que, claro, no lo concluyen. Y después dice, ok, pero ¿qué tal si probamos los colores de las gomitas? Y, claro, y van probando distintos colores de las gomitas, entonces entre las purple, las moradas, las café, las rosadas, y hacen 20 experimentos, y 20 experimentos probablemente, como uno está con 5% de error, probablemente va a salir alguna. Y con las verdes, como intentaron 20 veces, claro, les salió las verdes que les dio, y publican paper. Pues eso sucede, o ha sucedido. ¿Ya? Y todo eso ¿por qué les comento esto también? Otra razón, en la exploración de datos uno está muy... cuando uno ve estos gráficos y ve las correlaciones entre todo y nos saca conclusiones, hay que tener ojo porque estamos haciendo un estudio que se llama observacional. Estudio observacional dice, grabé el mundo, o sea, tengo datos del mundo y luego voy a mirar qué hay. ¿Ya? Y grabé sin tener un objetivo. Y después con el mundo grabado trato de ver ahí qué sucedió. Y hay que tener mucho ojo con estos estudios observacionales, con hacer conclusiones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si uno ve los datos y dice, oye, aquí parece que hay una correlación y voy a hacer un test de hipótesis, probablemente voy a encontrar algo, pero que era de ese conjunto de datos solamente. ¿Ya? Entonces, es muy hay que tener ojo con los test de hipótesis y sacar conclusiones de los mismos datos que estoy explorando, hacer un test de ahí y eso generalizarlo. Eso generalizarlo, digo, ¿sí? Y lo de y también cuando uno ve muchos datos, y en especial esas 140 relaciones, 140 atributos, que uno tiene muchos atributos, hay a veces atributos que no tienen nada que ver y que son ruido. ¿Ya? Y en general, un clasificador funciona con un poco de ruido, pero poco ruido. Hay que tratar de no poner ruido. ¿A qué me refiero con esto? Cuando uno captura datos, si uno quiere capturar datos de si el remedio causa la enfermedad o no, si me enfermo o no, uno captura datos del tipo, no sé, cierto, temperatura ambiente, fiebre, cosas así. Uno puede capturar y poner como atributo el valor del dólar en ese momento. O la deuda externa de Pakistán. ¿Ya? Y puede salir un número. Y dice, claro, que no va a tener correlación. Resulta ser que si uno pone muchos datos, que es puro ruido, aparecen datos con correlaciones. ¿Ya? Y eso se llama las correlaciones espurias. Aquí se los voy a mostrar aquí. ¿Han visto ustedes esto? ¿Le han hablado de correlaciones espurias? ¿Lo han escuchado? No. ¿No? Ya, se los tengo. Yo no. ¿No?
correlaciones espurias dice que si uno tiene suficientes datos, el que haya correlación no significa que uno pueda concluir de que hay una causa-efecto ahí. ¿Ya? Solamente que están correlacionados y puede ser por by chance, digamos, por probabilidad. Por ejemplo, en este sitio, que es un sitio que toma datos y correlaciona datos. Y salen correlaciones como el gasto en ciencia en el espacio y la cantidad de suicidios. ¿Ya? Por colgamiento, estrangulación o sofocación. Y están totalmente correlacionados. ¿Ya? Entonces, la tasa de suicidios se correlaciona con la inversión en ciencia. ¿Ya? Dice, ¿una implica la otra? No, o sí, o quizás sí. ¿Ya? O aquí, bueno, esto también habla del número de gente que se ahogó en una piscina y la cantidad de películas de Nicolas Cage. Se correlaciona. 0,66, no mucho. 0,94, el consumo de per cápita de queso con el número de gente que murió siendo ahorcada en las sábanas. ¿Ya? ¿Ya? Y hay correlación 0,94 con el consumo de queso. Así que, ojo con el queso. ¿Ya? La tasa de divorcio en Maine, que es Maine es como un estado de Estados Unidos, ¿no? La tasa de divorcio ahí y el consumo per cápita de margarina. Correlación 0,99. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es el punto de esto? Ojo con las correlaciones altas, en especial cuando uno captura muchos datos. Salen correlaciones altas que no tienen nada que ver. ¿Y por qué? Porque pueden salir. ¿Ya? Y ninguna implica la otra. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Algún comentario? ¿Ya? El profe lo había comentado, no me acordaba del término, pero sí. Mencionó de hecho el ejemplo de Nicolas Cage con ya, bueno. los abogados. Sí, siempre lo Profe, yo tengo una consulta. Bien. Si es que tuviéramos, por ejemplo, dos columnas A y B y tienen una alta correlación, y ya que vamos a hacer la exploración de datos, si no me equivoco, para seguir habría que eliminar una de las columnas que están altamente correlacionadas, ya que tienen como un comportamiento. No necesariamente. De hecho, un algoritmo puede convivir con correlaciones y va a tomar una y la otra la va a ignorar. ¿Ya? ¿Ya? O si quieren pueden borrarla también. Si es que tienen muchas correlaciones, la verdad es que finalmente se les vuelve todo lento y no hay aporte en ganancias de resultados del clasificador. Entonces pueden botar datos por un tema más de eficiencia. ¿Ya? En general no es que haga mal cuando son correlaciones, es como el mismo valor, esencialmente de otra forma. ¿Ya? Tampoco hace bien. Así que igual es como bueno sacarlo. Gracias por la pregunta. Entonces, cuando uno encuentra una correlación alta, uno dice, oye, aquí parece que hay algo. Si uno quiere hacer ciencia, la verdad es que estos estudios observacionales son bien interesantes para detectar algo interesante. Hoy quizás parece que hay algo acá, pero uno no puede concluirlo del mismo estudio. Lo que hay que hacer después es un experimento controlado y lo que uno encuentra es correlaciones. Entonces las correlaciones pueden que tengan razón o no, pero uno después de eso, uno dice, en este estudio de análisis de datos encontré esto, lo que hay que hacer después es un experimento controlado y testear efectivamente si es que uno implica al otro. ¿Ya? Y para hacer eso es que hay que hacer otro experimento, diseñar el experimento, ver esto desde la variable control y lo que yo voy a hacer, y ahí se estudia. ¿Ya? Se los tengo que comentar. ¿Ya? El Data Science tiene, en general, los proyectos como los que van a hacer ustedes son observacionales. ¿Ya? A las conclusiones que lleguen son todas, está esto de las correlaciones espurias detrás. No pueden hacer nada muy concluyente. Para hacer algo concluyente tienen que hacer un experimento controlado. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Ya? Es como para que mantener un poco los límites de no ir más allá de lo que se puede. Pero, digamos, considerando que los datos como que provienen de un universo súper acotado en general por los proyectos que vi, en mi caso en el de telecomunicación, en otros casos del e-commerce o en otros casos de los colegios podría ser un poquito más amplio, pero viniendo como todos del mismo lugar es como difícil encontrar ese tipo de correlaciones que no se correlacionan en realidad, o que no tiene ningún sentido correlacionarlas.
No, es que tú puedes encontrar correlaciones como, por ejemplo, mira, justo cuando habla él, entonces el otro habla, pueden pasar cosas, entonces uno implica que el otro, Ah, ya. y resulta ser que no, puede que uno está hablando porque hay un terremoto, entonces el terremoto es el que está causando esto, un temblor, y claro, no es que uno implique al otro, sino que hay un tercero que no estás capturando que implica eso, y eso te vas a dar cuenta si es que dice, oye, parece que pasa esto, y tienes que hacer un estudio de eso, y ahí te das cuenta que había un tercero que estaba escondido, un tercer fenómeno. A eso me refiero, no hacer tratar de no hacer conclusiones apresuradas, porque uno capturó datos y después saco conclusiones definitivas. No, para hacer conclusiones hay que ir un poquito más allá. Eso. Profesor, Diga. yo tengo una duda. Ujú. No sé si está completamente relacionado con el tema que estamos conversando ahora, pero en relación sobre todo con los modelos que vayamos a hacer para predecir cosas, Ujú. por lo menos en el diplomado no hemos visto, y de hecho le hice alguna pregunta al profesor de minería de datos, en relación al tema de la selección de variables. Porque, por lo mismo quizás que estamos conversando, si tenemos, por ejemplo, una cantidad de variables X en una base, probablemente hayan variables que quizás puedan influir en la predicción, otras que no. Entonces, hoy día yo creo que no sé si tenemos toda la herramienta como para poder hacer esa predicción, por lo menos un modelo más elaborado, digamos así. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿O Bueno, no lo vamos a tomar en cuenta yo simplemente? espero hablar, tengo otra clase donde le hago un pequeño repaso de Machine Learning. Yo hago un curso y ahí hago un repaso de Machine Learning. Ya, entonces, en especial cuando hablas voy a pasar aquí, bla, 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 bla. Esto pensaba hacerlo más adelante, cuando ya ustedes ya como que han hecho un poco más de maduración ahí de lo que están aprendiendo. Hay un tipo de clasificación que se llama el árbol de decisión. ¿Ya? Lo tiene que haber visto, ¿cierto? Y el árbol de decisión decide, uno tiene un objetivo y va decidiendo, va como segmentando en grupos, va separando los grupos en función de un atributo, perdón, un atributo. Para ese atributo ve todos los que son tipo 1, tipo 2 para este atributo. Y trata de encontrar un buen corte, algo que logre separar en tipo 1, tipo 2 lo más separado posible, según algún indicador, ahí hay un par de indicadores. ¿Ya? Y va probando con todos los atributos y escoge primero el que mejor separa los datos. Por ejemplo, aquí eh, supongamos que esto debe ser como, no sé, un predictor de si paga o no un crédito o si hace una compra de algo. Entonces aquí ve que el ingreso menor a 900 y mayor a 900.000 hace una buena separación en grupos y para después volver a separar en edad menor a 31 y ahí hace una buena separación de tipo 1 tipo 2. ¿Ya? Y en otro caso quiere estado civil y edad, no, cuando tú dices selección de atributos, es algo muy, muy parecido a esto. Selección de atributos lo que hacen es algo como esencialmente esto, pero un poco más simple, ¿ya? Porque uno va viendo, este es el primer atributo más importante porque es el que permite discriminar las dos clases que me interesan, ¿ya? Entonces dice ingreso es importante porque es el que toma primero el árbol de decisión para el algoritmo vio que este era el que mejor separaba los dos grupos y después se va subseparando, ¿ya? Eh, Cuando tú haces selección de atributos, yo diría que es súper bueno durante cuando estás haciendo clasificación, eh, ahí te va diciendo cuáles son los buenos atributos que son los más relevantes para tu objetivo. ¿Ya? Ojo con esto, porque uno puede intentar hacer algo sin un objetivo, solamente a través de correlaciones. De ahí diría que esas cosas no supervisadas, y sí que uno está puro especulando. ¿Ya? A través de un objetivo diría que el feature selection y el árbol de decisión es como lo mismo. El feature selection, excepto que solamente da una lista, dice ingreso, y después tendrá que decir alguno de estos dos, cuál de estos dos es más discriminativo, y después dirá edad, después dirá estado civil, y después dirá, bueno, edad, entonces dirá, estos son los órdenes. Y después dice, si te quedas con uno, quédate con este, y luego te quedas con esos dos, esos tres. Es una forma. Yo creo que lo mejor es hacer un feature selection, pero más analizando los datos, entendiendo lo que está pasando. Ahí tú ves este árbol y ahí tú puedes tratar de escoger atributos y botar datos que no, la verdad es que no se correlacionan con el resultado. No sé si te respondí la pregunta.
o me fui por las ramas. Sí, o sea, lo que pasa es que, claro, entiendo la lógica, pero lo que me pasa es, por ejemplo, si quisiese aplicarlo en las predicciones que vamos a hacer, claro, podría utilizar algo que algo que hemos visto, pero por ejemplo, no sé, a ver, yo hice el año antepasado, por ejemplo, hice un curso de algo de minería, pero que tenía relación con temas de crédito y ahí hicimos, por ejemplo, el KDD, ¿cierto? Hacer la selección de variables mediante la woeización de las variables, ¿cierto? Sacar el information value y hacer toda esa como lógica, pero Sí. lo que me pasa es que ahora que no sé si podría como aplicar esas técnicas, siendo que de alguna forma no las hemos visto en el curso, ¿cierto? No todos las conocen y Bueno, como que complica un poco cómo voy a hacer la predicción si es que no tengo como esa herramienta. bueno, por una parte, en el taller, hagan todo lo que puedan y que sepan. Para el taller me interesa que ustedes resuelvan y caractericen de mejor forma el objetivo. Ojalá como están aprendiendo el taller, la idea es que practiquen lo que están aprendiendo el taller, pero si saben de antes, por favor usen todo lo que sepan. ¿Ya? Y todas las herramientas que saben, por favor usen. Ahora, yo les voy a preguntar de eso, sí. Manéjelo, porque dice, no, encontré esto, hice y no sé lo que hace. Ahí no está bien, pero si tú sabes hacerlo y eso permite descubrir o entender mejor el objetivo, por favor, háganlo. ¿Ya? Y Ya, lo del, o sea, úsenlo. Ahora, al presentarlo te voy a preguntar qué es lo que hace, así que por favor tienes que saber qué es lo que hace. ¿Ya? ¿Ya? claro. Eso, y que bueno, pero esa herramienta que dices, diría que es muy parecido a esto que lo acabo de comentar. ¿Ya? Y que esencialmente como que ya sé, cada uno le pone un nombre distinto y esencialmente es lo mismo. ¿Ya? Y un poquito más, un poquito menos, un nombre más, un nombre menos. Ya todos van a hacer algo más o menos parecido. Ahora, yo creo que cuando uno hace exploración, ojalá algo más supervisado, más que ir descartando cosas por correlación, a veces está bien, a veces uno no está bien. Ya, yo incluso ahí como que le advierto, ya se lo había advertido, ojo con las cosas no supervisadas, no sobrevalorar las cosas no supervisadas. Ya, encuentro que se valoran mucho, como que se sobrevaloran actualmente. Como que los datos mismos uno analiza y el dato mismo te dice, sí, pero hay un límite nomás. Cuando uno se mete, si uno se ve por correlaciones, claro, uno puede concluir cosas, pero cuando uno se mete a resolver el problema y uno aprende del negocio, la verdad es que no es tan evidente y en las cosas no supervisadas no logran muchas cosas. Mi opinión. Bien, ¿algún otro comentario? ¿Pregunta? No, bien. Ahora le quiero comentar un par de cosas más. Uno es la bibliografía. Eh, con respecto a la bibliografía, hay libros y que en computación, yo sé que en general los libros son mal vistos, diría, en computación. O al menos, me acuerdo cuando estudiaba computación hace tiempo, si algo está impreso, está obsoleto. Claro, y esos son los libros que son como de APIs y de software, de tecnología, que cambian de versión. Los libros de teoría son buenísimos, ¿ya? Porque la teoría o sea, igual que obsoleta, pero no con la velocidad de un software, que sale, no sé, un libro, como compré un libro de PowerPoint 2013, después salió el 2014 y el libro ya no sirve. Ya, no es tan así, ya, con libros de análisis de datos. ¿Ya? Y en particular, me gusta aún mucho este libro, leído un par de libros ya, varios libros, ¿ya? Y que yo creo que este libro que me gusta mucho, y en especial por el año, como la cepa los vinos, ¿ya? El año 2011, no, me refiero a que dos- como les decía, está como singularidad en el año 2012, donde apareció las redes convolucionales. Y después de ahí en adelante se generó todo un boom muy grande de las redes. Y todos haciendo redes para todos. ¿Ya? Y este libro, y después uno lee los libros y son muy vendedores de redes, ¿ya? Y muy orientados a la tecnología y no al análisis de datos. ¿Ya? Y que me gusta este libro porque es muy de análisis de datos, y este es un data scientist los momentos, el data science diría que viene como del 2005 más o menos, ¿ya? Que se viene ya como madurando la idea. Y aquí eran ya los primeros gente que hace análisis de datos y va explicando súper didácticamente, sin mucho, ¿cómo se llama esto? Hype, sin mucho hype de tecnologías nuevas y no quiere vender la herramienta que él desarrolló. ¿Ya? Típico en los libros. ¿Ya? Ya, entonces, el cuento que este libro está súper, se lo voy a dejar o lo buscan
en su proveedor de libros favorito, bueno, se los voy a dejar por ahí. Y el otro libro que también está bueno es R. Bueno, aquí nos están vendiendo una librería, R. Pero está bueno también. ¿Ya? Pues al Tedito le había dicho, R o Python usen los dos o uno, da lo mismo. Ya, hagan lo que puedan. Ya. Por aquí les tengo entonces la bibliografía del taller. Para la bibliografía del taller les voy a subir este link ahí a cursos. ¿Ya? Y de hecho se los voy a mostrar al tiro. Libros que a mí me parecen. Y aquí les voy a subir Uchile PASS, PAS. La clave súper simple. No me interesa poner una clave muy grande solamente para que no quede indexado por Google y me llegue una demanda, porque le voy a dejar unos libros pirateados acá. No le cuenten a nadie. Entonces este libro de Janert aquí está. Varias de las slides que puse recién están sacadas de este libro. Y de hecho ahí están como esas nubes de puntos. Cuento que me gustó harto. Lo leí hace tiempo y encuentro que está súper bueno. Y después leí otro y me pasa esto con los libros más actuales que están vendiendo su pomada personal. Y en cambio este es harto más trata de enseñar. Encuentro que está súper bueno. ¿Ya? Otro libro que está interesante, bueno, el primero, Bishop, es un clásico. Quizás está la duda de si ponerlo o no. Es un libro de Machine Learning Pattern Recognition, pero de la previa, quizás hay cosas medio obsoletas de acá. ¿Ya? Pero no quita que igual está bueno saber de modelos de regresión y de clasificación y todo. Es medio denso este libro. Me acuerdo que este lo estudié ya harto de este libro. Profe, ¿cuáles eran las credenciales? Lo voy a escribir aquí. Acá. No. Ay, perdón. Aquí.